Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de estudio de YouTube o Facebook. Y bueno, el objetivo de la clase del día de hoy pues es continuar el estudio, la enseñanza, el aprendizaje de lo que es el uso y manejo del FluidSync. El día de hoy nos encontramos acá para realizar el diagrama número 5. Si estás interesado puedes quedarte a ver este vídeo. Bien, dentro de los mandos directos pues entonces vamos a trabajar el diagrama número 5, el cual plantea la siguiente situación. La salida y entrada de un cilindro doble efecto se realiza a través del control de válvulas distribuidoras. El vástago del cilindro sale al pulsar S1 y su retorno lo realiza al pulsar S2 o bien S3. Elabore el circuito. Entonces estamos observando que vamos a trabajar un cilindro doble efecto. Es la primera observación que hacemos. Ahora vamos a necesitar tres pulsadores, S1, S2 y S3. S1 va a ser marcha y retorno va a ser S2 o S3, dos puntos distintos. Por lo tanto vamos a necesitar una válvula de selectora para poder hacer este tipo de trabajo. Bien, entonces ya tenemos el cilindro, ya tenemos a la mano por acá nuestra unidad de mantenimiento. Lo vamos a hacer ya que lo tenemos cerca. ¿Qué otra cosa? Vamos a ir trabajando. Bien, vamos a sacar los pulsadores que van a ser nuestras válvulas distribuidoras. Las vamos a configurar. En este caso vamos a necesitar tres de ellas. Vamos a ponerle accionamiento muscular, prongo y retorno por muelle. Estas van a ser tres válvulas las que vamos a estar ocupando. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a ir a las válvulas de control y cierre de caudal y vamos a buscar la válvula lógica I, y por aquí ya la tenemos. Y nuestro trabajo pues vamos a comenzar a hacer las distintas conexiones. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos nuestro pulsador de marcha. Aquí se me escapó ponerle el filtro. Este pulsador de marcha pues va a estar conectado directamente a la salida, así como nos lo pide el problema. Acá tenemos la siguiente situación. Dice de que el retorno del vástago del cilindro lo podrá hacer desde dos puntos distintos. En este caso podría ser S1 o podría ser S3, una de las dos opciones. Entonces, como podemos ver, perdón, lo había conectado mal. Como podemos observar, aquí ya tenemos nuestro control. Entonces lo podemos conectar aquí o bien ya sea en este otro pulsador. Entonces estas van a conectadas a presión y aquí estaríamos finalizando lo que es el inicio de nuestro esquema de mando de control del diagrama número 5, utilizando las condiciones de trabajo que se nos han planteado en este ejercicio. Vamos a ponerle la leyenda para que entendamos un poco o nos guiemos del nombre de los elementos. Tenemos S1, S2, aquí va a ser S3. Perfecto. Ahora vamos a comenzar a hacer un escaneo para ver si acá, una comprobación si no hay errores y no encuentras errores el software. Entonces veamos. Ahora vamos a hacer la simulación. Cuando iniciemos la simulación, la presión va a estar en los pulsadores. Al pulsar el pulsador S1, pasará presión, se llena la recámara del cilindro al lado izquierdo y el émbolo va a salir. Posteriormente, el retorno de lo podemos hacer desde el S2 o bien desde el pulsador S3, de uno de los dos. Entonces vamos a comenzar. Como podemos ver, ahí está el cilindro actuado. Ahora el retorno puede ser desde S2 o bien desde S3. Así funciona este pequeño problemita que se nos está planteando. Este es el diagrama neumático y como podemos ver pues ya tenemos la solución. A este problema. Bien, ya hemos encontrado la solución. Aquí finaliza este vídeo y espero pues se sigan sumando a nuestra comunidad de estudio. Se despide de ustedes el profesor Reiner, siempre deseándole lo mejor. Summertime